Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Tenemos ahora una breve, diría, mesa redonda por cuestiones de tiempo, en la que me alegro que haya una representación mayoritaria del sector femenino. Bueno, yo soy el moderador. Bueno, pues una representación unánime del sector femenino. Encantado de la vida, vamos. No, sobre todo porque creo que eso también es característico del tercer sector, aunque comentaba Lupe que el número de personas, el número de mujeres empleadas en las empresas de inserción a lo mejor no llega a ese 50%, pero sí que es verdad que en puestos directivos suele haber mayor prevalencia de mujeres que de hombres, y creo que además por eso funciona también, ¿no? Creo que es un carácter distintivo al que no se le suele dar tanto bombo. Yo he estructurado la mesa tengo 4 o 5 preguntas, simplemente para comentarlas. Entonces la primera que tengo es si me pudieran hacer una valoración somera de cómo ven ustedes la situación del tercer sector ahora mismo, ¿no? Algo, bueno, lo que ustedes consideren. A ver, yo la experiencia que tengo quizás sea más con la parte de economía social y bueno, sí que soy miembro de la Junta de APN y veo que ahora mismo desde el tercer sector necesitamos trabajar también pues como se está haciendo, ¿no? De forma lo más coordinada posible, intentando estar presente. No sé, yo es que no te puedo dar, no tengo tampoco muchos datos en esa clave, ¿no? En Asturias mi trabajo va más enfocado al tema de la economía social. Y entonces, bueno, pues sí que muchas entidades que estamos allí, pues estamos peleando de forma conjunta porque la administración, sobre todo, bueno, pues también nos tenga en cuenta dentro de sus políticas de responsabilidad social, pero que también nos vean como instrumentos para poder trabajar y llegar a donde en realidad ellos pues no pueden llegar, ¿no? Pero tampoco os puedo dar una opinión más amplia. Bueno, yo creo que dentro del tercer sector existimos un montón de entidades y organizaciones que hacemos un montón de cosas positivas para tratar de luchar contra la pobreza y contra un montón de injusticias, pero sí que es verdad que creo que o somos desconocidas, yo creo que algunas, y hablo ahora en el caso concreto de las empresas de inserción, quizá al ser tan pequeñitas o habernos centrado siempre en hacer sostenibles nuestras organizaciones, pues a lo mejor no nos hemos preocupado tanto por visibilizarnos. Lo importante quizá era que lográramos ayudar a las personas, o sea, el foco siempre en la persona y en que la organización tuviera los ingresos suficientes para poder sobrevivir, pero sí que creo que debemos, o que percibo yo, ¿no? Que a pesar de ser un montón de organizaciones, que estamos estableciendo puentes para poder trabajar en colaboración, que yo creo que esa es la clave, porque si no somos capaces de poder llegar a la administración pública, que es la que al final define las líneas, hace las políticas, pues yo creo que nos queda un largo camino por ahí, pero estoy totalmente convencida de que tiene que ser de la mano, porque ya yo lo decía al principio, perdón, también lo comentaba Iris, ¿no? O sea, creo que cada una de nosotras está quizá para un momento concreto, para una situación concreta y que la Administración debe conocernos a todos y debemos estar pues en todos los espacios de participación. Que en Canarias, bueno, estos datos del 40% de las personas en situación de pobreza, los datos son totalmente alarmantes, ¿no? Y lo vemos todos los días en nuestras empresas. O sea, lo que decía Vidina, muchas veces el único salario que entra a las casas de las personas es el que viene por la persona en situación de exclusión que cobra un salario. O sea, creo que debemos unirnos y que para estar más en esos espacios. Me presento. Soy Ana Sánchez y vengo representando a la red Anagos,
que es la Red de Entidades de Inserción Sociolaboral de Canarias, ¿no? Aprovecho 2 pinceladas muy generales porque en el fondo sí que es verdad que esta red nació ya hace como 23 o 24 años con precisamente la labor de trabajo en red y de, digamos, ser voz de un sector de entidades que trabajaban por la inserción sociolaboral y de interlocución con las administraciones públicas. Y bueno, ha ido desarrollando a lo largo de estos años distintas líneas de trabajo con respecto a eso, no solo de interlocución con las administraciones públicas, sino también en este caso en distintos ámbitos de ciudadanía, participación, etcétera. Directamente a la pregunta, que cómo veo el tercer sector, hoy, incluso oyendo las distintas aportaciones, habían como muchas redes, ¿no? La red de centros especiales de empleo, ADEICAN, EAPN, o ANAGOS en este caso, que sí es verdad que se ha, digamos, trabajado o se ha avanzado en buscar sinergias, espacios comunes, interlocuciones conjuntas, participación en leyes. Hay una variable que yo creo que hay que resaltar o poner encima de la mesa, que es la urgencia del día a día con lo que las entidades trabajan, ¿no? Y eso a veces sí que es verdad que hace que la proyección a objetivos un poco más a largo plazo, y sobre todo cuando estamos hablando del papel del tercer sector, bueno, pues sea quizás a veces una limitación, y lo que plantea Lupe acerca de, oye, ¿nos conocen? ¿Saben cuál es nuestra actividad? Pues eso parece que siempre se nos queda como en el último objetivo, siempre el trabajo del día a día, el trabajo con las personas, que es lo que tiene que ser prioritario, es verdad. Pero hay una labor, hay una labor de, digamos, de difusión, de llegar a hacer incidencia política. Hacer incidencia política en los distintos espacios que estamos, pero también en la ciudadanía, ¿no? Y nos estamos encontrando a veces que incluso las propias entidades con las que trabajamos no siempre tienen un conocimiento del sector, de las entidades, de qué es lo que estamos trabajando. Con lo cual, no digo yo ya la ciudadanía y a veces los espacios políticos, ¿no? Bueno, no me enrollo. Bueno, mi punto de vista es más optimista. Siento ser aquí el elemento discordante. Desde la red de centros especiales de empleo lo vivimos totalmente diferente, o sea, hemos mejorado muchísimo en cuanto al número de trabajadores que están en la propia red, el número de inserciones, cómo nos conoce a nivel empresarial. Y yo creo que la clave está en esto que acaban de comentar, que quizás los centros especiales de empleo sí que hemos estado muy pendientes no solamente de la persona, del trabajo con la persona, sino de la tarea de visibilización. Yo voy a hablar de Canarias, pero no puedo hablar a nivel nacional, como lo están haciendo en otras comunidades, porque tienen otros hándicaps y otras historias que no tienen nada que ver con lo que pasa aquí. Aquí en Canarias nosotros, ¿qué hemos visto? A nivel político ha habido una mayor implicación, sobre todo en este último año, que en los años anteriores. Por otro lado, hemos hecho el primer Congreso Canario de Economía Social, donde pudimos aunar tejido empresarial, invitando a las grandes empresas de Canarias, que tuvo una participación elevadísima, los centros especiales de empleo y también a lo que es la parte política, que también hubo muchísima participación. Eso nos ha permitido pues visibilizarnos más. Sí que hemos trabajado nosotros la visibilización en la sociedad, sobre todo en el tejido empresarial, porque entendemos que si no estamos ahí, las personas con las que trabajamos no tienen a dónde ir, con lo que moriríamos. Entonces hemos trabajado en esas dos vertientes. Mi percepción personal, tanto desde mi centro como desde la propia red, es que las cosas han mejorado. Sí que la administración pública tiene que, bajo nuestro criterio, yo creo que eso sí lo comparto, implicarse más, sobre todo, lo dijimos antes, con
los contratos reservados, las cláusulas sociales, el cumplimiento de la propia normativa, pues eso no se está haciendo como se debiera, pero sí que ya han dado un paso adelante reconociendo nuestra labor y reconociendo la importancia de las personas que trabajan en el tercer sector y en este caso particular en las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta, aprovechando que estamos en este espacio, y algo que comenté antes es, ¿dónde queda la universidad en todo esto? ¿No? Porque yo muchas veces tengo la impresión, y también probablemente lo merezcamos, de que las universidades se nos ve como que estamos en nuestra, como decía Edcobi, en nuestra torre de marfil, estudiando cuestiones que son interesantes, pero que no tienen una repercusión social, y que a la hora de resolver este tipo de problemas, sobre todo los problemas sociales, cuando hay que hacer un plan de empleo, una cosa de esas, cosas más teóricas, sí nos llaman, ¿no? Pero a la hora de resolver problemas más concretos, nos ven como una parte alejada de la sociedad, ¿no? Y lo que hablábamos de, bueno, igual que el gasto social debería ser una inversión social. Yo siempre defiendo que todos los gastos que haga el Estado deberían ser una inversión, no un gasto. Y como que tal inversión tiene que tener un rendimiento. Y el gasto en educación en universidades no es distinto. Los 150 millones de euros de presupuesto aproximado que tenemos cada universidad tiene que dar un rendimiento. Entonces, sí me gustaría, perdón por el speech, preguntarles cómo ven a la universidad y cómo podemos colaborar más, o si no consideran que debemos colaborar y que debemos seguirnos dedicando a lo que sea. ¿Quién quiere empezar? ¿Por aquí? A ver, la percepción que se tiene, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Y de la parte a la que represento, es que la universidad siempre ha estado ahí, como tú bien dices, en una torre de marfil, todo muy teórico, nada práctico. O sea, nosotros estamos aquí y la sociedad está allí. Durante años a mí me ha costado Dios y ayuda poder colaborar con la universidad en algo. O sea, cuando Javier de forma proactiva, hace año y medio, puede ser Javier, se pone en contacto directamente conmigo, yo dije, bueno, ¿ha pasado algo? ¿Qué ha cambiado? A partir de que Javier empieza a hacer cosas, ya entonces también en la Universidad de Las Palmas también quieren hacer. No, pero yo creo que es como la universidad tiene que bajar a la tierra y decir, las personas a las que estamos formando van a trabajar en este mundo, no en un mundo teórico solamente. Y yo creo que pasa con nosotros y con los demás sectores, ¿eh? No creo que sea solamente que nos pase a nosotros. Entonces hay que acercar la universidad a la sociedad y la sociedad a la universidad. Y creo que ahora es a la universidad a la que le toca dar el paso. Esa es mi percepción. Yo no sé si comparten o no comparten lo que acabo de comentar. O sea que te acabo de atacar de forma indirecta, no a ti, a quien representa. Vale. La verdad que, Javier, decirte a ti eso precisamente, que eres el que más colabora, no soy yo, pero es verdad. Hombre, una cosa es la universidad en general, ¿no? Yo creo que en momentos determinados incluso siempre ha habido, pues, por ejemplo, todo lo que son las prácticas de un sector más social, escuela de trabajo social, etcétera. Yo creo que eso siempre ha estado, ¿no? Ese digamos, vinculación. Yo creo que lo que echamos de menos, o por lo menos en algún momento determinado, ha sido también la implicación a nivel de estudiar determinados temas que a nosotros nos interesaban, ¿no? Que eran, por ejemplo, y es verdad, vamos a poner una buena práctica, yo creo que todo lo que estamos haciendo, lo estás haciendo tú, pero es en ese sentido, por ejemplo, ahora con un proyecto concreto de Anagos, que es dar a conocer todo el tema de la compra pública responsable, dar formación, llegar a las administraciones públicas, etcétera, lo hacemos en colaboración, o por lo menos hay un vínculo con la universidad, y es un tema concreto que nos interesa a nosotros como digamos, sociedad civil y en ese sentido, ¿qué pasa? Que eso no se da en muchos ámbitos, no se da, ¿no? El que incluso llegue, como decía ella, de manera de la universidad, nos hacen propuestas a veces, eso sí que es a veces un poco más complicado. Fuera del ámbito de las prácticas, como comentaba, o del ámbito del sector social, ¿no?
Bueno, yo pienso como Vidina, ¿no? Siempre la universidad ha sido como un ente ahí aislado, generador de conocimiento, que está muy bien para determinados aspectos, pero que en la práctica pues uno pues no veía realmente una utilidad, ¿no? Sí que es verdad que desde la Federación, desde hace años, se ha firmado colaboración, en concreto con la universidad, un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia, pero se ha venido colaborando en distintos proyectos para generar conocimiento, sobre todo para el grupo de personal de acompañamiento. Entonces, desde FAED llevamos años trabajando, el personal técnico de acompañamiento, de la mano de las universidades. ¿Es positivo? Sí, yo creo que sí. Es que yo creo que debemos de ir de la mano justamente de la universidad. Lo que decía antes Juan Carlos, es importante que la universidad nos ayude a generar conocimiento, que debamos acercarnos más a ellos, que establezcamos canales de colaboración. Sí, pero están siendo difíciles, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta o el comentario de Javier a lo que comenta Vidina, ¿no? Es muy difícil cuando se pretende hacer una investigación y nos piden información y nosotros no se los damos porque el día a día nos come. O sea, ya me escucharon 20 veces en la presentación decir que los datos estaban incompletos, que faltaba información, y es verdad, nosotros tampoco, a veces cuando nos lo demandan, hemos estado a la altura. Pero bueno, pero sí que creo firmemente que debemos de ir de la mano, que sí que es verdad que la Universidad de La Laguna y sobre todo, más que la universidad, son personas y determinados ámbitos que estamos, desde el punto de vista de las empresas de inserción, con esta universidad pues tenemos a una persona que de verdad nos lleva a todos lados, que habla de las empresas de inserción, que está promoviendo incluso a los ayuntamientos, no solo empresas de inserción, sino centros especiales de empleo, o sea, que traslada la figura de las empresas de la economía social como recursos importantes para mejorar la economía, ¿no? Y yo creo que es importante que vayamos de la mano, que nos queda mucho por hacer todavía, ¿no? Solo una cosita, porque es verdad que sí es cierto que en los últimos años ha habido un acercamiento a la realidad social por parte de esta facultad económica, y no solo de la facultad, sino del vicerrectorado, y eso yo creo que también es importante decirlo, ¿no? En cuanto a charlas de ámbito que no es solo de los típicos temas, sino más desde el ámbito social, pues ahora mismo hay un debate que va a haber de renta básica, de banca ética. Ha habido como también una apertura, y es verdad, hay que decirlo, en ese sentido, a otros aspectos que no son solo los tradicionales, ¿no? Bueno, pues yo no voy a decir nada distinto. Sí que en Asturias hemos notado pues un acercamiento, sí que a nivel de datos les estamos pasando porque queremos fomentar un poco que haya esa relación y que haya ese apoyo, pero sin embargo por parte de mis compañeros del País Vasco ya hace muchísimos años que se trabaja en programas de innovación, todo el tema de procesos, un poco dentro de las empresas con Deusto, y me consta que siempre me dicen: Iris, tienes que sacar tiempo para acercarte, para ir a hablar. Y bueno, pues les digo lo de, pero si no me da la vida, ¿sí? ¿Dónde saco yo tiempo? Vas a tener que meter a alguien para hacer este tipo de, vamos a decir, de prospección que no se hace y que bueno, yo creo que también debería de partir de las universidades, ¿no? Que se acercaran también un poco a las realidades que hay, porque hay veces que a nosotros no nos da tiempo, como es en Asturias. Esa es la experiencia que tengo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Lupe me ha spoileado la respuesta, pero sí quería hacer hincapié en eso, ¿no? Lo que le comentaba Juan Carlos antes, de que las prácticas también tienen que salir del ámbito del trabajo social, que son las que más, psicología, etcétera, etcétera, porque creo que es importante que el alumnado conozca otras realidades. Desgraciadamente aquí dentro, aunque se están haciendo esfuerzos para ello, no se habla de la economía social o del tercer sector. Aquí se habla de la empresa mercantil, beneficio, teoría macroeconómica, política monetaria, pero no se habla de la economía social. Pero también desde ese acercamiento, creo que, y Lupe lo comentaba, que tienen que entender que la manera en la que nosotros hacemos lobby es mediante publicaciones. Es decir, yo estuve en el Congreso de Siria, que es, digamos, lo más de economía social a nivel académico, y si ven el programa de publicaciones, la economía social son 99 cooperativas y una mutualidad, porque no hay más. O sea, todo era cooperativa, Mondragón por un lado, no sé qué, las cooperativas de un lado, las cooperativas del otro.
Y es lo que normalmente nos encontramos a la hora de hablar de economía social, desgraciadamente. En España hay pocos estudios de empresa de inserción, de centros especiales de empleo, tampoco es que haya demasiado, pero lo que comentábamos, nosotros necesitamos también datos para ponerlos ustedes en valor. Es decir, todo esto de la contratación pública responsable, que está muy bien, pero para vender solo a la administración pública tenemos que decir, no, es que si haces un contrato reservado, como les decimos ahora, es que no te va a costar más y te va a dar un retorno social. Pero tenemos que cuantificar ese retorno social y para eso los necesitamos a ustedes, porque son las fuentes de donde vamos a sacar los datos, ¿no? Bueno, la tercera pregunta, y yo creo que con esta acabamos y luego hacemos un comentario si quieren para no alargarnos, es, bueno, hemos visto el sector, hemos visto la universidad y me gustaría conocer su opinión sobre la actitud de las empresas tradicionales o mercantiles, ¿no? ¿Cuál es la relación o cómo ven ustedes la relación? ¿Son favorables, no son favorables? Pues creo que aquí sí puede haber más divergencia de opiniones, si los ven como competidores, los ven como colaboradores. Bueno, la experiencia que tenemos en Asturias ha sido un poco nefasta, la verdad. Nada más que ha salido publicada la nueva ley, las federaciones de empresarios se han puesto a hacer jornadas informativas, siempre desde la perspectiva de cómo podemos impugnar y cómo podemos tirar abajo pliegos en los que vaya a haber una reserva. Desgraciadamente es así, es decir, no... entiendo que la empresa ordinaria hace una labor social, también genera empleo, es lo que argumenta cualquier empresario y lógicamente que es verdad. Ese valor añadido es el que nosotros intentamos diferenciar, ¿no? Diferenciar, y cómo ese retorno que genera la administración no nos tienen que ver como competidores. Y que además también dentro de la responsabilidad social corporativa también nos pueden echar una mano las empresas de muchas maneras, es decir, dándonos un poco de trabajo, ayudándonos en alguna campaña voluntaria, es decir, hay muchas formas, pero la experiencia en Asturias de momento no está siendo buena. Me gustaría decir otra cosa, pero es la realidad. Bueno, la verdad es que sí, hablo ahora de mi organización, ¿no? De Trampolín Solidario. Cuando te acercas a una empresa para tratar de que contraten, hacer esa labor de tránsito, ¿no? de la persona que ya está finalizando su itinerario y que va a incorporarse al mercado laboral, o sea, es muy difícil. Imagínense la cara de la empresaria o el empresario cuando les ofreces a la persona candidata, ¿no? Queremos presentarnos, queremos que nos tengas en cuenta en tus procesos de selección. Son personas tan válidas como cualquier otra. Es más, si existimos las empresas de inserción, precisamente son para empoderar a estas personas, para que se crean que son personas válidas y si les falta formación o entrenamiento, aportársela. Pero lo primero que te dicen son cosas como, ¿y de dónde vienen? ¿Vienen de la cárcel? ¿Me irán a robar? O sea, nuestros colectivos producen rechazo, vamos a ser francos. Ahí jugamos con ese estigma que tiene el colectivo. ¿Me irán a robar? ¿Me ofreces el servicio de limpieza? ¿Me van a desvalijar la casa? O sea, ese es un problema con el que nos encontramos todos los días. Y aparte de eso, pues si encima, o sea, si son para prestar servicios y les queremos vender servicios para que nuestras empresas tengan ingresos, tenemos problemas por esto, no por el colectivo. Si queremos insertarlos, pues lo mismo, o sea, el colectivo en sí ya produce un rechazo en el empresariado. Sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar con ellos, tú les pides una oportunidad. Oye, mira, pues no me insertes a la persona ahora, dame la oportunidad de contratarme algún servicio para que tú pruebes que las distintas personas pasen por aquí. Por ejemplo, contrátame el servicio de jardinería. No te pido que eches a otra empresa que tienes grande, pero contrátame una parte, por ejemplo, de algo, o la limpieza de alguna de las instalaciones. Cuando empiezan a conocerlas y empiezan a comprobar que son personas normales y corrientes, que simplemente han pasado por una dificultad en sus vidas, pues es más fácil esa inserción.
Es más fácil que contraten, y hablo de ejemplos concretos, pues a lo mejor un grupo empresarial que empezó contratándonos un servicio para una empresa pequeñita del grupo, pues ahora nos contrata, pues yo qué sé, 10 trabajadores, cuando en aquel momento era uno y a media jornada, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos acercando al mundo empresarial y que van conociendo nuestras organizaciones, va siendo más fácil el trabajar con ellos, pero es muy difícil. O sea, mi percepción es que es muy complicado para el tránsito, es muy complicado para que nos contraten. Bueno, yo reconozco que como ANAUS más es la experiencia de las propias entidades, que cada una tiene ahí su labor, y en ese sentido yo creo que hay algunas que tienen muy buena experiencia, ¿no? Ahora reconozco que se me viene a Fedes claro, hay algunas o Cáritas, es decir, que sí que para determinadas funciones o para determinadas acciones con las empresas sí es verdad que bueno, que yo creo que también hay un recorrido que se ha hecho a lo largo de los años, que eso también ha dado como, bueno, una manera de hacer, una manera de colaborar. Ahora se presenta esta nueva línea o este nuevo escenario que es, ¿no?, los mercados reservados. Pero claro, si nos ponemos a ver qué significan los mercados reservados, es que es nimio a veces comparado con todo lo que va a ser el presupuesto de licitaciones, ¿no? Pero es otro campo que se inicia ahora. Yo solamente una cosa con respecto al empresariado, y es también cómo va evolucionando el mismo sector empresarial en Canarias. Quiero decir que eso también es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Es un sector que también, pues, a veces va a algunos sectores modernizándose, algunos valores incluso, y hay algunos sectores que les cuesta un poquito más. Bueno, pues eso también nos influye a nosotros y la relación que existe, ¿no? Que eso también va dando cómo es la relación con distintos sectores con los que trabajan. Por mi parte, yo quiero comentar dos cosas con todo lo que tiene que ver con las licitaciones y el tercer sector. No hemos tenido una respuesta negativa por parte del empresariado como te está pasando a ti. La verdad que ahí no podemos decidir eso, tenemos suerte, no. Ellos no nos han visto como el enemigo, también por lo que acabas de comentar. Es un porcentaje tan pequeño que prácticamente no les afecta. También por algo, Javier se ha encargado mucho cuando ha hablado, cuando ha habido foros en el que ha habido empresarios y demás, como en el congreso que hicimos este año, y que se invitó a la red empresarial, de hablar de las cláusulas sociales, es decir, una licitación que puede ser muy grande y que quizás un centro especial de empleo o una empresa de inserción no puede acceder por sí misma, puede tener una cláusula en la que diga que pues un porcentaje tiene que estar subcontratado con un centro especial de empleo o una empresa de inserción, y eso también a ellos les abre un poquito la cabeza, ¿no? Como diciendo, bueno, no estoy fuera, sino que de mi partida a lo mejor yo tengo que presentar un precontrato en el que digo que una partida o una parte va a estar destinado a una empresa, me va a dar el servicio a mí, una empresa de inserción o un centro especial de empleo. Gracias a Dios no nos hemos topado con un entorno hostil por parte del tejido empresarial en cuanto a este tema. En el día a día, los centros especiales de empleo, por lo que ya comentamos antes, quizás a lo mejor somos mucho más visibles que las empresas de inserción, también somos más. Sí, sí que hemos puesto muchas veces de ejemplo a grandes empresas que trabajan con nosotros. Yo a nivel particular, cuando voy a una reunión nueva, pues también comento con empresas con las que trabajamos de su propio sector. Y cuando ve que una gran empresa decide darte la oportunidad, empiezan a plantearse, bueno, ¿y por qué yo no? Y sí que empiezan por una cosa pequeñita, como te pongo a prueba, en algún punto donde, si las cosas no salen bien, no sea crítico dentro de mi empresa, y después poco a poco voy ampliando. También, como la mayoría de los centros especiales de empleo, nos dedicamos al sector servicios, porque es así. Canarias vive de servicios. Yo creo que más bien viene dado por la propia economía en Canarias. No vivimos de industria casi nada, sino más bien de servicios. Pues ellos ya van viendo cómo van trabajando las personas que están en los centros especiales de empleo, y a la hora de insertarlos pues les es mucho más fácil porque ya los han visto antes. Ahora se va a poner en valor una herramienta que está creada desde el principio pero que no se utilizaba en Canarias. Creo que en Canarias solo hay 2 enclaves laborales,
Una enclave laboral es una herramienta que ayuda al tránsito ordinario, al mercado ordinario de trabajo. Solo lo puede hacer un centro especial de empleo y en el que evitas la parte de posible cesión ilegal de trabajadores. Es una figura como un poco mixta, donde pueden haber personas en distintos departamentos al mismo tiempo y al mismo lugar, haciendo las mismas funciones con un coordinador propio del centro especial de empleo. Pero el tiempo máximo tiene que ser 3 años, pero si la empresa colaboradora contrata a alguien del propio enclave laboral, tiene una serie de bonificaciones que no tendría de ninguna otra forma. En el enclave laboral casi todos tienen que ser personas con discapacidad, pero con grandes dificultades de inserción, o sea, tiene que cumplir una serie de características que no me voy a poner a nombrar, pero entre los beneficios que tienen es que cuando contratan de forma indefinida a uno de los chicos o de las chicas, bueno, de las personas en particular, del enclave laboral de difícil inserción, pues durante toda la vigencia del contrato la propia empresa tiene subvencionado el 100% de la cuota de seguridad social que paga el empresario, con lo que ya dicen, bueno, vamos a plantearnos esto, ¿no? Que quizás puede ser algo positivo y estamos fomentando esa herramienta. La verdad que aquí no tenemos un entorno hostil, o yo por lo menos no lo siento así, con el tejido empresarial. Sí que hay que eliminar barreras, pero las mismas barreras que hay que eliminar con respecto a la universidad, con respecto a la sociedad en general y demás, pero no una barrera distinta de competencia desleal ni nada por el estilo. Yo creo que le has dado en el clavo. Es que le has dado en el clavo. El baje que tenéis es diferente. Yo te voy a comentar lo que nos ha pasado en Emaús. Hace 4 días, una entidad súper sensible a todo. Es decir, nos damos cuenta que sale una licitación que, lógicamente, por ley tenemos que tener ese 2%. Y nos damos cuenta que la última persona que teníamos contratada ya no está trabajando. Y nos falta un trabajador. Llevamos intentando conseguir encontrar un técnico para cualquier programa. Se lo rifan. Es decir, un educador social que tenga, ¿por qué? Porque hay una bonificación. Desgraciadamente, el trabajo que habéis hecho, ese reconocimiento que ahora mismo tiene y que hay una ley en todas las que obligue a que haya ese 2%, y que el empresario, la LISMI, que el tener contratada a una persona tenga unas bonificaciones, hace que el empresariado se mueva en esa dirección. Ese bagaje todavía las empresas no lo tenemos. No lo tenemos. También trabajamos con otros colectivos distintos. Yo siempre digo que la exclusión, yo cuando entré a trabajar en Emaús, el acompañamiento que hacíamos con las personas era aprender a que vinieran con la cara lavada, a que tuvieran una puntualidad y una serie de cosas, porque eran perfiles súper fastidiados. Ahora la exclusión es algo cambiante, que yo ahora mismo estoy trabajando y dentro de 3 semanas, o bueno, cuando se me acabe el paro, estoy en esa misma situación. Quiero decir, es algo muy cambiante la exclusión. Y ahora trabajamos con colectivos que traen detrás competencias laborales y que traen una trayectoria terrible y que están en esa situación y que de alguna forma tienen que volverse a enganchar, ¿no? Pero yo creo que no se acaba de ver y todavía hay muchísimos prejuicios y no se dan cuenta de que nos tenemos que ver reflejados ahí. Bueno, la realidad de los mayores de 55 es que es algo que como te quedes en el paro con 50 años, olvídate, que por mucho que traigas detrás. Entonces yo quiero decir que nos falta muchísimo bagaje y reconocimiento, y desgraciadamente irá unido de que se dote económicamente y haya una ley que bonifique ese tránsito. En Asturias no lo tenemos, solo tenemos ayudas a la contratación y a un técnico de acompañamiento, aunque la empresa de inserción tiene que tener 2. No, lo explicó antes Lupe, a un técnico de acompañamiento de 1.200 euros por trabajador de inserción. Es que multiplícalo por 10, ¿qué técnico gana 12.000 euros anuales? Es que, claro, así no se puede. Desgraciadamente, las leyes las tienen que dotar económicamente, porque es que si no, no sirve de nada. Bueno, pues si les parece, por cuestiones de tiempo también, que Vidina se tiene que ir, Ani también se tiene que ir lo cerramos aquí. Me gustaría simplemente una última reflexión al hilo de la última pregunta,
Ese tránsito es necesario porque la RSC, esa responsabilidad social corporativa, creo que muchas veces es visto como responsabilidad social caritativa, ¿no? Porque la Red Canarias, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa está basada en el patrocinio de proyectos, ¿no? Una entidad sin ánimo de lucro hace un proyecto. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, de hecho, en la tesis, una de las propuestas que se hacían era, no, integre usted en su cadena de proveedores, en su cadena de valor, a este tipo de entidades, ¿no? Creo que estamos en la dirección correcta, que se ha avanzado bastante, sobre todo para el reconocimiento de este tipo de entidades como profesionales, ¿no? Aunque sinceramente cuando vas por los ayuntamientos todavía te encuentras preguntas como ¿y esta gente puede subcontratar? Esta gente, sí, al final sí puede hacerlo, ¿no? Y que es necesaria una labor de lobby, como cualquier otro tipo de sector, y en ello estamos. Entonces, muchas gracias a las ponentes de la mesa, muchas gracias por la asistencia y nada, quedamos a su disposición.